Hoy nos embarcamos en un viaje a un pasado fascinante, a una España de finales del siglo XIX, donde el ingenio, la visión y una profunda vocación patriótica chocaron con la incomprensión, la burocracia y los vaivenes de la política. Una historia que, aunque marcada por la frustración, dejó una huella imborrable en la historia de la tecnología y, de manera particular, en la evolución del submarino moderno. Hablaremos de un hombre, un marino, un científico, que soñó con dotar a su nación de un arma capaz de cambiar el curso de la historia naval, el almirante Isaac Peral y Caballero y su revolucionario submarino. En la España de la Restauración, un periodo que abarcó desde 1875 hasta 1898, la sociedad se encontraba sumida en una profunda atonía. Tras décadas de convulsiones políticas, guerras civiles y una inestabilidad que había comprometido el futuro mismo de la nación, se anhelaba la paz, la prosperidad y, sobre todo, una chispa de orgullo que reavivara el espíritu nacional. Melchor Fernández Almagro, un destacado historiador, lo describió con gran acierto. No estaba el pueblo español muy sobrado, en verdad, de motivos para abrigar ilusiones de ningún género, y todo el caudal de que pudiese disponer lo invirtió en la empresa, patriótica y científica a la par, del submarino. Era un tiempo de contrastes. Por un lado, la estabilidad política de la Restauración había logrado cerrar heridas, pero a un precio, como señaló Pérez Galdós, de una atonía, de lenta parálisis. La paz para muchos era superficial y el sistema político, aunque con apariencias liberales y parlamentarias, estaba viciado. Sin embargo, bajo esa capa de desilusión, latía un fuerte sentimiento de pertenencia a una comunidad nacional, que se reforzaba ante la imagen de un enemigo exterior. La Armada, en este contexto, gozaba de un prestigio especial. A diferencia del ejército, se la consideraba ajena a las asonadas militares, respetuosa del orden establecido, con la excepción de su participación en la Revolución de 1868, un movimiento que paradójicamente fue de los más populares del siglo. La Marina representaba la unidad nacional y la afirmación frente al exterior. Episodios como la Guerra de África en 1859 o el combate del Callao en 1866, donde la valentía de los marinos españoles como Méndez Núñez fue exaltada con la célebre frase «Más quiero honra sin barcos que barcos sin honra», quedaron grabados en la memoria colectiva, convirtiendo a la Armada en un símbolo de resurgimiento y honor. En este caldo de cultivo de anhelos y frustraciones surge la idea del submarino. Desde sus orígenes, el submarino se había concebido como el arma de los pobres y débiles, la honda de David, capaz de abatir al Goliat de las grandes potencias navales. Su carisma revolucionario, su promesa de una guerra más equitativa y su potencial para alterar el equilibrio de poder, lo convertían en un objeto de fascinación. La obra de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, publicada en 1869, ya había capturado la imaginación popular, presentando la figura del capitán Nemo, un genio solitario y rebelde que con su Nautilus desafiaba las leyes del mundo. El submarino de Peral, con su propulsión eléctrica y sus tubos lanzatorpedos interiores, se presentaba en este escenario como una utopía alcanzable, una manifestación concreta de la capacidad española para la innovación tecnológica. Era, sin duda, un momento propicio para una idea tan audaz. Nacido en Cartagena el 3 de junio de 1851, Isaac José María II Peral y Caballero provenía de una familia humilde, con una arraigada tradición de servicio en la Armada. Su abuelo fue capitán de artillería y su padre, Juan Peral y Torres, un condestable que ascendió a capitán de infantería de marina. Desde muy joven, el destino de Isaac estaba marcado. Seguiría los pasos de su familia en la Marina. La historia cuenta que, a pesar de las dificultades económicas familiares y la voluntad de su padre de que se dedicara a una carrera menos costosa como contador de la Armada, Isaac se rebeló, obstinado en ingresar en el Cuerpo General, la élite que monopolizaba el mando de los buques. Su formación se inició en el Colegio Naval Militar de San Carlos, en San Fernando, Cádiz. Allí se distinguió por sus excelentes calificaciones en matemáticas, geometría,
trigonometría, cosmografía, navegación, física y artillería. Sus notas, aunque más modestas en asignaturas como ordenanzas, natación y gimnasia, revelaban una clara inclinación hacia las ciencias. Una anécdota, quizás apócrifa pero reveladora, narra cómo, ante la insistencia de su padre para que suspendiera el examen de ingreso, Isaac respondió con una claridad impropia de sus años, incluso a una pregunta fuera de temario sobre Galileo, demostrando su aguda inteligencia. Como guardia marina de segunda clase, Isaac Peral inició una etapa de continuas navegaciones, recorriendo el Atlántico y el Mediterráneo. A los 16 años, a bordo de la Urca Santa María, realizó el largo y penoso viaje de Cádiz a Manila, pasando por el Cabo de Buena Esperanza. 6 meses y medio en el mar, en un buque pesado y a vela, con escasas escalas, forjaron su carácter en la dureza de la vida marinera. Durante su estancia en Filipinas, se produjo en la península la Revolución de 1868, un periodo convulso que marcaría el fin del sexenio democrático. Su experiencia en ultramar continuó en Cuba, donde llegó en 1872, justo a tiempo para recibir la noticia del fallecimiento de su padre. Allí, la Guerra de Independencia cubana, el Grito de Yara de 1868, ofrecía un escenario de combates y enfermedades tropicales que diezmaban las tropas españolas. Peral, como alférez de navío, se desempeñó como segundo comandante del cañonero Dardo, participando en acciones en tierra para defender Nuevitas de los insurrectos, lo que le valió la Cruz del Mérito Naval con distintivo rojo. Estos años de servicio en ultramar, aunque duros, le proporcionaron una rica experiencia de mando, navegación y trabajos cartográficos, y lo expusieron a la debilidad naval de España en esas lejanas posesiones. En 1876, la restauración parecía consolidarse. Las guerras abiertas en varios frentes llegaban a su fin, lo que para los jóvenes marinos significaba menos oportunidades para mostrar su valor y un aplazamiento de sus esperanzas de ascenso. En este contexto, Peral, influido por su inclinación personal y por el progreso científico y técnico que no se detenía en Europa y Estados Unidos, decidió orientar su carrera hacia la especialización. Solicitó su ingreso en la Academia de Ampliación de Estudios de la Armada, una de las opciones más ambiciosas para los oficiales más brillantes. Afortunadamente, su destacada progresión desde el puesto 10º en el Colegio Naval al 4º para su ascenso a alférez de navío le permitió el ingreso. En la academia, Peral se sumergió en estudios superiores, que incluían álgebra superior, geometría analítica, química, cálculo infinitesimal, física experimental y el dominio del alemán e inglés, idiomas fundamentales para estar al tanto de los últimos avances científicos. Allí, forjó amistades cruciales con otros jóvenes oficiales, como José Luis Díez, quien se especializaría en electricidad, y Joaquín Ariza, futuro experto en torpedos. Esta red de conocimientos y colaboraciones sentaría las bases de su futuro invento. Su interés por la ciencia se manifestó tempranamente. Incluso antes de ingresar a la academia, había redactado un trabajo titulado Hipótesis sobre la teoría de huracanes, que, tras algunas demoras, recibió la aprobación y el interés del director del observatorio, D. Cecilio Pujazón, y de la Dirección de Hidrografía. Este trabajo, aunque finalmente no se publicó a petición del propio Peral, quizás por considerarlo inmaduro o por su aversión a las críticas, le valió su primera condecoración por méritos científicos, la Cruz de Primera Clase del Mérito Naval con distintivo blanco, en 1879. En 1881, a pesar de haber ascendido a teniente de navío, Peral solicitó un destino en Filipinas, una decisión que a primera vista parecía extraña, dadas las lejanas, insalubres y violentas condiciones de las islas. Sin embargo, se trataba de una necesidad económica. Su sueldo, aunque mayor, era insuficiente para mantener a su creciente familia, que incluía a su madre viuda y a sus hermanos. Esta segunda estancia en Filipinas, aunque marcada por problemas de salud, le permitió una rica experiencia de mando y navegación, y sobre todo le hizo percatarse de la profunda debilidad militar y naval de España en Extremo Oriente. La soberanía española en aquellas vastas zonas era, en muchos casos, meramente teórica,
y potencias como Alemania y Gran Bretaña comenzaban a mostrar un interés creciente por la región. Es en este contexto de debilidad y amenaza externa donde la idea del submarino de Peral comienza a tomar forma definitiva. El 20 de septiembre de 1884, apenas 2 años después de su regreso de Manila, Peral redacta unas notas que marcan el inicio de su obra trascendental, un proyecto de torpedero submarino, con propulsión por gas comprimido, tripulado por 2 hombres y con tubos lanzatorpedos interiores. Ya desde esta primera concepción, el submarino se concibe como un arma de guerra y como un medio para utilizar los nuevos torpedos automóviles ideados por Lopes y Whitehead en 1867. Aunque esta primera idea era primitiva, sentaba las bases de su futuro invento. La España de la Restauración se vio sacudida por la crisis de las Carolinas en 1885, un conflicto diplomático con el Imperio Alemán por la posesión de este archipiélago en el Pacífico, que estaba, teóricamente, bajo soberanía española. La situación reveló la alarmante indefensión naval de España. La flota, compuesta en gran parte por buques obsoletos y desgastados, era claramente inferior a la Marina Imperial Alemana. Este episodio, que por poco desemboca en una guerra, fue el detonante para que Peral decidiera hacer público su invento, tal como él mismo confesó. En este ambiente de urgencia, las ideas sobre la guerra naval estaban en ebullición. La Jeune École francesa, una escuela de pensamiento naval, propugnaba el uso de pequeños y veloces torpederos, armados con minas y torpedos, como la solución para desafiar la supremacía de los mastodónticos acorazados de las grandes potencias. David frente a Goliat, el torpedero se presentaba como un arma económica y eficaz, capaz de infligir daños mortales a los gigantes de los mares. España, con su marina inferior, era un terreno fértil para estas ideas. Una generación de inventores y técnicos, muchos de ellos marinos, se propuso dotar a la nación de nuevas armas y adelantos, buscando la independencia tecnológica. Figuras como José González Ontoria, artillero de la Armada que diseñó cañones de retrocarga de gran potencia, Joaquín Bustamante y Quevedo, experto en torpedos y minas, inventor de una mina reglamentaria, y Fernando Villamil, diseñador del revolucionario destructor, se erigieron como símbolos de este esfuerzo. El ambiente estaba, en principio, bien preparado para que el proyecto de Peral fuera tomado en consideración. Alentado por este clima de optimismo y por la creciente tensión con Alemania, Peral expuso su idea a sus superiores y compañeros de la Academia y del Observatorio. El 9 de septiembre de 1885 dirigió una carta al ministro de Marina, Exmo, señor M. de Marina, comunicándole su invención de un barco torpedero submarino capaz de destruir una escuadra moderna a poca costa y pidiendo la máxima reserva para evitar que otras naciones se adelantaran. El ministro de Marina, el vicealmirante Pezuela y Lobo, un hombre serio y honesto, decidió tomar en consideración la propuesta, a pesar de que parecía fantástica. Solicitó informes a destacados marinos y técnicos, quienes, aunque prudentes, consideraron el proyecto perfectamente racional y factible. El 1 de octubre de 1885, el rey, de conformidad con la Junta de Directores del Ministerio, autorizó a Peral a realizar los estudios y experimentos necesarios, destinando 5.000 pesetas y los medios técnicos y personales de la Academia y el arsenal de la Carraca. La primera prueba crucial fue la de habitabilidad en un recinto cerrado. Una habitación del arsenal fue sellada herméticamente y en ella permanecieron Peral y otros 5 individuos durante 5 horas y media, sin notar ninguna molestia o enrarecimiento del aire, demostrando así que el problema de la habitabilidad en un submarino estaba resuelto. Este éxito inicial fue comunicado al ministro, quien a su vez lo transmitió con agrado al rey, y se animó a Peral a continuar con los trabajos. Sin embargo, la muerte del rey Alfonso XII el 25 de noviembre de 1885 y la subsiguiente crisis institucional con la regencia de doña María Cristina parecieron amenazar el proyecto. No obstante, el Pacto del Pardo entre Cánovas y Sagasta aseguró la estabilidad del régimen y con la llegada de los liberales al gobierno, el contraalmirante José María Beranger y Ruiz de Apodaca asumió la cartera de Marina.
Beranger, un marino de trayectoria política ascendente y de opiniones fluctuantes sobre el material naval, pareció inicialmente favorable al proyecto de Peral. El 21 de junio de 1886, ordenó que el proyecto pasara a examen del Centro Técnico de la Armada, con carácter reservado. El dictamen, aunque tardío, fue positivo, recomendando un estudio más completo del servomotor y la autorización a Peral para todas las modificaciones y experiencias necesarias, con una partida de 25.000 pesetas y el apoyo incondicional del arsenal. El asunto parecía definitivamente encarrilado. El submarino de Peral fue, de hecho, el primer navío encargado expresamente por la Ley de Escuadra de 1887, que buscaba la reconstrucción de la flota española. Antes de adentrarnos en la construcción del submarino de Peral, es fundamental comprender el camino que se había recorrido hasta ese momento en la búsqueda de la navegación submarina. Aunque la idea de sumergirse bajo el agua era antigua, con intentos más o menos fantasiosos, el primer sumergible del que se tienen datos seguros y que operó efectivamente fue el Turtle, Tortuga, de David Bushnell, en 1776. Este pequeño artefacto, tripulado por un solo hombre, fue un intento audaz de los nacientes Estados Unidos para romper el asfixiante bloqueo de la poderosa Royal Navy británica durante su guerra de independencia. Pocos años después, el estadounidense de origen irlandés, Robert Fulton, presentó un proyecto más elaborado, el Nautilus. Este submarino ya tenía una forma alargada, un casco de cobre y una primitiva torreta. Aunque su propulsión seguía siendo humana, mejoró el armamento con un torpedo de botalón, una carga explosiva que se fijaba al casco enemigo con un arpón. Fulton, a pesar de sus éxitos con el primer navío de vapor, el Clermont, en 1807, no tuvo suerte con su submarino, ya que las grandes potencias navales como Gran Bretaña lo rechazaron, considerándolo innecesario y hasta peligroso para su hegemonía naval. En España, la idea de la navegación submarina también había arraigado. El verdadero precursor del submarino español fue el mecánico riojano Cosme García Sáez, nacido en 1818. En 1857 concibió la idea de navegar bajo el mar y al año siguiente botó su primer prototipo. Su segundo submarino, el Buzo, construido en chapa de hierro en 1859, era un proyecto mucho más serio. Contaba con 2 tanques de agua para la inmersión, propulsión manual y, lo más notable, timones de profundidad a proa, un detalle realmente genial que faltó en muchos modelos posteriores. El Buzo fue probado con éxito en Alicante en 1860, pero a pesar de su ingenio y la entrevista de García con la reina Isabel II, el Estado español no lo apoyó económicamente y el proyecto fue abandonado, sumiendo al inventor en la miseria. Casi exactamente un año después de Cosme García, en 1819, nació en Figueras, Gerona, Narciso Monturiol y Estarriol, hijo de un industrial tonelero. Monturiol, de convicciones republicanas y socialistas utópicas, concibió la idea de un submarino para facilitar la pesca de coral, tras observar las duras condiciones de los pescadores. Su primer modelo, el Ictíneo I, barco pez en griego, fue votado en 1859. Tenía un doble casco de madera de olivo y roble, y su propulsión era manual. Aunque limitado a 20 metros de profundidad, fue un logro notable para la época. Monturiol supo vender mucho mejor su proyecto, obteniendo el apoyo de la opinión pública y de algunos jefes de la Armada. El Ictíneo II, votado en 1864, fue un buque mucho mayor y más avanzado. Contaba con un sistema de renovación del aire y una inmersión más sofisticada, inspirada en la vejiga natatoria de los peces. Sin embargo, su propulsión manual seguía siendo insuficiente, y a pesar de la incorporación posterior de una máquina de vapor que quemaba una mezcla de clorato de potasa y zinc para la navegación sumergida, los problemas de financiación y la quiebra de la sociedad llevaron al desguace del submarino. A pesar de su fracaso, los ictíneos incorporaron adelantos decisivos como el doble casco, la renovación del aire, el soplado del lastre y la doble propulsión, marcando un hito en la historia de la navegación submarina. La experiencia bélica también impulsó el desarrollo de los submarinos.
Durante la Guerra de Secesión estadounidense, la Confederación, en clara inferioridad naval, recurrió a armas excepcionales, entre ellas los pequeños torpederos semisumergibles llamados David y el submarino Hunley. El Hunley, a pesar de sus repetidos naufragios y la pérdida de 33 tripulantes, logró un éxito histórico al hundir la corbeta federal Housatonic en 1864, demostrando la letalidad del torpedo de Botalón. La ficción también jugó un papel crucial. La obra de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, no solo popularizó la idea del submarino, sino que a través de la figura del capitán Nemo y su Nautilus, planteó conceptos revolucionarios como la propulsión eléctrica, el doble casco, los timones horizontales para maniobrar sumergido y el periscopio. La novela, publicada en 1869, sirvió de inspiración y de barómetro de las expectativas sobre la nueva arma. Finalmente, el último cuarto del siglo XIX vio un gran desarrollo de proyectos de submarinos. John Philip Holland, en Estados Unidos, con sus pequeños submarinos de propulsión a petróleo, y Thorsten Nordenfeldt, un industrial sueco asociado con George William Garrett, que construyó submarinos de vapor. Los modelos de Nordenfeldt, aunque con problemas de estabilidad y habitabilidad, lograron encargos del gobierno turco y ruso, en parte gracias a la habilidad de su agente de ventas, Sir Basil Sakharov. Sin embargo, el submarino seguía siendo un arma en pañales, con limitaciones significativas. La construcción del submarino de Isaac Peral comenzó el 7 de octubre de 1887 en el Arsenal de la Carraca, Cádiz. Peral, con el beneplácito del Real Decreto de Aprobación, había sido autorizado a viajar por Europa para adquirir los materiales que considerara oportunos, en un esfuerzo por nacionalizar la construcción en la medida de lo posible, aunque pronto se hizo evidente que muchos componentes tendrían que ser importados. Su sueldo mensual de 225 pesetas se complementó con una gratificación de 1.500 pesetas para el viaje. Este viaje, que abarcó Francia, Inglaterra y Alemania, no solo sirvió para la adquisición de materiales, sino también para que Peral recabara información de primera mano sobre las últimas técnicas y materiales. La mayor parte de lo adquirido provino de Gran Bretaña, incluyendo planchas de acero para el casco, hélices, motores eléctricos, dinamos, una brújula, una corredera eléctrica, bombas y los cristales de la torreta. De Alemania se importó el tubo lanzatorpedos, fabricado por la firma Schwarzkopf. En total, los gastos de importación superaron las 330.000 pesetas en marzo de 1888, excediendo el presupuesto inicial. La construcción del submarino estuvo plagada de desafíos. Peral, a quien se le había conferido la dirección de las obras con una amplia independencia, tuvo que compaginar esta tarea con su labor docente en la Academia de Ampliación, lo que suponía una doble carga. Las obras se realizaban en una caseta que protegía la nave de miradas indiscretas, con una treintena de operarios trabajando febrilmente, incluso con horas extraordinarias hasta altas horas de la noche. Peral mostró una gran preocupación por sus obreros, llegando a solicitar un aumento de sueldo para ellos. Sin embargo, el proyecto no estuvo exento de asuntos oscuros y una conspiración oculta. Pedro de Novo y Colson, un ardiente defensor de Peral, reveló incidentes como la propuesta de Mr. Thompson, un constructor naval británico, para que Peral abandonara su proyecto y se asociara con él. Peral, movido por su patriotismo, rechazó la oferta. Más inquietante fue la revelación de que Mr. Sakharov, agente de Nordenfeldt, una empresa de fabricación de armas, había tenido acceso a los planos y la memoria del submarino de Peral en el Ministerio de Marina, sugiriendo un espionaje industrial. Este hecho, unido a la animadversión de oficiales como Víctor Concas y Segismundo Bermejo, quienes más tarde se opondrían activamente al proyecto, evidenciaba que algunos sectores de la Armada no deseaban el éxito del submarino. Los gastos de construcción, que se dispararon por encima del presupuesto inicial, también fueron un punto de ataque para los detractores del submarino. Aunque Peral argumentó que el incremento se debía a la ampliación del tamaño y la incorporación de nuevos sistemas, la polémica sobre la carestía del submarino contribuyó a empañar su imagen.
Además, problemas internos en el arsenal, como la mala calidad de las válvulas de bronce o la escasez de personal, dificultaron el avance de las obras, aunque Peral, con su tenacidad, logró solventarlos. La botadura del submarino, el 8 de septiembre de 1888, fue un evento de gran expectación pública, a pesar del carácter reservado del proyecto. Pocas horas antes de la botadura, se descubrió una pala de una de las hélices rota, un acto de sabotaje que afortunadamente fue subsanado por Peral, quien tenía hélices de repuesto. El submarino se deslizó perfectamente por las gradas y el agua llegó justo a la marca que Peral había hecho en el casco, disipando las dudas de aquellos que pronosticaban un fracaso. El éxito de la botadura generó un enorme entusiasmo popular, con felicitaciones de la reina regente, el gobierno, el Senado y el Congreso, y suscripciones nacionales para sufragar nuevos submarinos. Sin embargo, esta oleada de entusiasmo no tardó en topar con la incomprensión y la oposición. La figura de Peral y su invento se vieron envueltas en una agria polémica que, como un torbellino, lo arrastró a él y a su submarino hacia la frustración. La prensa, ávida de temas que interesaran al público, se dividió entre peralistas y antiperalistas, exacerbando la discusión y, a la larga, dañando la imagen del inventor. Las críticas a Peral se multiplicaron. Se le acusó de ser republicano y masón, etiquetas que, aunque comunes en la época, eran utilizadas para desacreditar su lealtad a la nación y poner en duda sus motivos. A pesar de que su hijo desmentiría tajantemente ambas acusaciones y de que prominentes figuras del gobierno eran masones, la sospecha logró su propósito de empañar la imagen de Peral. Su populacherismo, su cercanía a las causas populares y a los obreros, y su intervención en asuntos como el famoso crimen de la calle Fuencarral para pedir el indulto de una sirvienta, le valieron el desprecio de la sociedad establecida, que veía en él a un demagogo que buscaba la notoriedad. Además, se le reprochó su personalismo, su afán de protagonismo al dejar su nombre al submarino y al cartearse directamente con la reina regente, cuando la Armada valoraba la modestia y la discreción de sus oficiales. El incidente del regalo de Casado ilustra la envidia y la murmuración que rodeaban a Peral. Un rico indiano, D. Carlos Casado de la Lisal, le ofreció una cuantiosa suma de 500.000 pesetas para sus investigaciones, un gesto de mecenazgo sin precedentes. Peral, movido por el patriotismo, aceptó el dinero, pero la situación generó una ola de rumores maliciosos sobre su honestidad y sus supuestas intenciones de crear una sociedad industrial con el dinero. El fondo, finalmente, no fue utilizado, y Peral, hastiado, lo devolvió. La paradoja es que, mientras se controlaban minúsculas pajas en las cuentas de Peral, se olvidaban enormes vigas en otros proyectos navales, donde los gastos se disparaban sin control. Las críticas de sus propios compañeros de la Armada fueron especialmente dolorosas. A pesar de la prohibición de homenajes a Peral, se toleraban artículos y folletos que lo atacaban a él y a la viabilidad del submarino. Oficiales como Emilio Ruiz de Árbol y Francisco Chacón y Peri, expertos en torpedos, publicaron textos que descalificaban el invento de Peral, acusándolo de no haber inventado nada original y de que su submarino era inútil como arma de guerra. Estas críticas, a menudo infundadas y llenas de prejuicios, revelaban la falta de perspectiva y la envidia de algunos sectores de la Armada, que veían en el éxito de Peral una amenaza a sus propias ideas y posiciones. El hecho de que Chacón, un declarado enemigo del proyecto, fuera nombrado fiscal en el juicio para la concesión de la laureada a la dotación de Peral, muestra el nivel de la conspiración contra él. A pesar de la tormenta, Peral siguió adelante con las pruebas de su submarino. Con una rapidez inusual para la época, el submarino Peral estaba casi finalizado al año de su inicio. El programa de pruebas, elaborado por Peral y aprobado por el almirante Rodríguez Arias, era ambicioso. Incluía pruebas de velocidad, autonomía, inmersión en dique y mar abierto y simulacros de combate. La prueba final, y más audaz, consistiría en la travesía del estrecho de Gibraltar en inmersión, un desafío abierto a la Royal Navy británica, que controlaba el Peñón. Esta idea, cargada de simbolismo patriótico,
era un reflejo del optimismo desmedido que rodeaba al proyecto. Las pruebas preliminares comenzaron el 6 de marzo de 1889, con la navegación en superficie y la comprobación de las condiciones de gobierno. A pesar de algunos problemas iniciales con el motor de babor, que tuvo que ser reparado en Inglaterra, las pruebas continuaron con éxito. El 26 de julio, la prueba de respiración demostró que 12 personas podían permanecer en el submarino durante 3 horas sin problemas, sin necesidad de purificar el aire. Las inmersiones completas en el dique, con el aparato de profundidades funcionando, fueron un éxito completo, manteniendo el submarino sumergido a 1,70 m durante más de 3/4 de hora. El 25 de agosto, el submarino realizó su primera salida al mar abierto y disparó un torpedo sin cabeza de combate, con un resultado exitoso. La enorme expectación del público y el saludo efusivo de la escuadra italiana presente en la bahía fueron una muestra del interés nacional e internacional que despertaba el submarino. Sin embargo, un incidente empañó la alegría. El 3 de septiembre, el submarino encalló accidentalmente debido a la niebla y errores en la señalización, aunque fue liberado sin graves daños. A pesar de este contratiempo, Peral continuó con las pruebas, demostrando su tenacidad. Pero la tensión se hizo insostenible. El 2 de noviembre de 1889, Peral fue arrestado por ausentarse del departamento sin autorización para adquirir aparatos indispensables en París. A pesar de sus explicaciones, que afirmaban que había actuado con la mejor fe y sin ánimo de faltar a la disciplina, Peral permaneció arrestado durante 2 meses en condiciones penosas. Para muchos de sus enemigos, este incidente fue una prueba más de su soberbia e indisciplina. A pesar del arresto, Peral, con un espíritu inquebrantable, continuó con las pruebas. El 30 de noviembre, el submarino realizó una navegación sumergida a 7 metros de profundidad durante 1 hora, un hito decisivo en la navegación submarina. La prueba de combate simulado nocturno, realizada el 21 de junio de 1890, fue un éxito rotundo. El submarino, con su torreta en superficie y un oficial observando, se acercó al crucero Colón sin ser detectado, demostrando su invisibilidad y su capacidad de ataque. Este éxito, sin embargo, no fue suficiente para disipar las dudas de la Junta Técnica, que continuó exigiendo pruebas y planteando objeciones, a menudo sin fundamento. La Junta Técnica, presidida por el capitán general D. Florencio Montojo, y con la presencia de opositores declarados como Segismundo Bermejo y Francisco Chacón y Peri, emitió un informe el 2 de septiembre de 1890, que, aunque globalmente positivo, contenía alfilerazos y una estocada por parte de Chacón, quien negaba cualquier mérito a Peral y su invento. Se le reprochaba la falta de práctica en la ciencia de la construcción naval y se minimizaban sus logros. La insistencia de la Junta en exigir un nuevo prototipo con condiciones inaceptables, como la reducción de su tamaño y el uso de materiales ya descartados, se percibió como una trampa para desvirtuar el proyecto. El informe de la Junta, a pesar de sus reservas, fue interpretado por la opinión pública como una condena del proyecto. El cambio de gobierno, con la llegada de los conservadores al poder y el nombramiento de Beranger como ministro de Marina, fue el golpe de gracia. Beranger, quien había pasado de defensor de los acorazados a partidario de los torpederos y viceversa, ahora se inclinaba por los grandes buques, y su actitud hacia Peral era de abierta hostilidad. La decisión de construir el enorme crucero Carlos Mito y de detener la construcción de torpederos era un claro indicio del destino que le esperaba al submarino de Peral. La condena se concretó el 11 de noviembre de 1890, cuando el Consejo Superior de la Marina, presidido por Beranger, afirmó que el submarino de Peral no llena las condiciones que su autor se prometía, atribuyendo las causas a su falta de práctica en la ciencia de la construcción naval. Se le ofrecía construir un nuevo submarino, pero con condiciones leoninas, utilizar el material valioso del antiguo, que estaba desgastado y era inadecuado, y bajo la supervisión de la Junta, lo que limitaba la libertad de acción del inventor. Peral, consciente de la trampa, rechazó las condiciones, lo que fue interpretado como una arrogancia y una declinación del encargo. Así, el proyecto fue abandonado y el submarino desmantelado. La frustración y la ira dieron paso a la depresión.
Isaac Peral, agotado por años de dedicación y enfrentado a la incomprensión y la hostilidad, solicitó la licencia absoluta de la Armada en noviembre de 1890. Su salud, ya quebrantada por una esclerodermia que se había ulcerado, era precaria, y su deseo de ser útil a su patria por un camino que se aparte de la rutina había chocado con la realidad. La Armada, de forma insensible, le concedió la licencia con pérdida de todos los derechos a haberes pasivos, dejando en el olvido 25 años de servicio. El submarino, privado de sus motores, tubos lanzatorpedos y periscopio, quedó arrumbado como un trasto inútil en el arsenal de la Carraca. El aparato de profundidades, el ingenio más valioso de Peral, fue destruido a martillazos por un amigo, para evitar que nadie más se aprovechara de él. Peral intentó defender su obra y su honor a través de un manifiesto dirigido al público, donde desmontaba las acusaciones y ofrecía su versión de los hechos. Sin embargo, ningún gran diario quiso publicarlo y tuvo que recurrir a un semanario satírico, costeando él mismo los gastos. Las críticas se centraron en el coste del submarino, que se había disparado por encima del presupuesto inicial, aunque Peral argumentó que las cifras oficiales estaban abultadas y que el coste real era mucho menor. El manifiesto reavivó brevemente la polémica, pero el tema pronto cayó en el olvido. En sus últimos años, Peral intentó rehacer su vida. Se presentó como candidato al Congreso de los Diputados en 3 ocasiones, entre 1890 y 1893, en un intento por poner en evidencia en el Congreso las inmoralidades, abusos y traiciones con que el general Beranger había procedido en los asuntos del submarino. Sin embargo, a pesar de obtener un apoyo popular, las prácticas caciquiles y la manipulación electoral del sistema de la Restauración impidieron su acceso al Parlamento. Este enfrentamiento directo con Beranger y su asociación con los republicanos consolidó la animadversión oficial hacia él. También intentó la aventura empresarial, fundando Centro Industrial y de Consultas Electromecánicas y Electra Peral Zaragozana, dedicada a la instalación de alumbrado eléctrico. También ideó una ametralladora eléctrica de aire comprimido y patentó un ascensor eléctrico. Sin embargo, su vocación empresarial no fue tan exitosa como su genio inventivo, y sus empresas apenas le sobrevivieron. La enfermedad que padecía, una esclerodermia que había evolucionado a un cáncer, progresó rápidamente. A pesar de las sucesivas intervenciones quirúrgicas y el consejo de los mejores especialistas, Isaac Peral falleció el 22 de mayo de 1895 en Berlín, a la edad de 43 años. Su muerte, prematura y trágica, se debió, en parte, a su dedicación a su obra y al descuido de su salud. El desastre de 1898, con las contundentes derrotas navales de Cavite y Santiago de Cuba frente a la Armada estadounidense, puso de manifiesto la flagrante falta de preparación de la flota española. Las decisiones de Beranger, como ministro de Marina, quien había priorizado la construcción de grandes buques en el extranjero y abandonado la de torpederos y submarinos, demostraron ser catastróficas. Los buques españoles, obsoletos y mal equipados, fueron presa fácil para una flota moderna y mejor preparada. Paradójicamente, la necesidad de submarinos se hizo evidente tras la derrota. Numerosos proyectos, algunos de ellos tan ingenuos como los primeros intentos, surgieron en España, pero ninguno alcanzó la madurez del de Peral. El submarino Sanjurjo, una boya lanzatorpedos ideada por un industrial coruñés, fue el único sumergible que se construyó y probó con éxito en España por esas fechas, demostrando a pequeña escala la utilidad de estas armas en la defensa costera. La figura de Isaac Peral, silenciada durante años, comenzó a ser reivindicada. En 1915 se le dio su nombre al primer submarino de la Armada Española, construido en Estados Unidos, un símbolo de los nuevos tiempos. Las pruebas de este submarino, aunque con incidentes, no generaron la misma polémica que las del Peral original, lo que puso de manifiesto que los problemas del primer prototipo eran inherentes a una tecnología en desarrollo y no a una falta de mérito del inventor. El nombre de Peral, Monturiol y Cosme García se perpetuó en los sucesivos submarinos de la Armada. En 1916, la viuda de Peral,
doña Carmen Cencio, recibió una pensión vitalicia de 5.000 pesetas anuales, un reconocimiento tardío a la abnegación y sacrificio de una mujer que había luchado incansablemente por su familia y por la memoria de su esposo. En 1945 se erigió un monumento a Peral en Cartagena, su ciudad natal, que desde 1928 albergaba el casco del submarino, remolcado hasta allí por decisión del almirante García de los Reyes. Hoy, el submarino de Isaac Peral, restaurado y exhibido en Cartagena, es un monumento a la visión, la tenacidad y el genio de un hombre que se adelantó a su tiempo. Su historia es la de una frustración, no solo personal, sino también nacional. Una sociedad y un régimen que, por razones políticas, burocráticas y quizás por una profunda desconfianza en su propia capacidad, no supieron valorar ni aprovechar una oportunidad única. En palabras del historiador Agustín Ramón Rodríguez González, autor de la biografía de Isaac Peral, en puridad el primer submarino moderno y eficaz de la historia, por primera vez con casco metálico, propulsión eléctrica eficaz, algo muy parecido a un periscopio y tubos lanzatorpedos interiores al casco, y probado exhaustivamente con todo éxito en mar abierto. Y también un análisis de la España de la Restauración y de las verdaderas causas que hicieron fracasar el proyecto y la caída en desgracia del gran inventor. El legado de Isaac Peral es un recordatorio de que la innovación y el progreso no siempre son lineales. A veces, las ideas más revolucionarias nacen en contextos difíciles y deben enfrentar barreras impuestas por la inercia, la política y la falta de visión. Sin embargo, como el propio Peral demostró, la perseverancia y la dedicación pueden, tarde o temprano, abrirse camino y dejar una huella imborrable en la historia. Así concluye este capítulo de Estirpe Hispánica. Esperamos que este recorrido por la vida y obra de Isaac Peral les haya permitido profundizar en una de las historias más apasionantes y a la vez trágicas de la ingeniería naval española. Suscríbanse a nuestro canal para seguir explorando las grandes historias que han forjado nuestro país. Hasta la próxima.